viendo el amanecer mientras navegamos hacia Milos. Hermosa, está todo iluminado de noche. En este episodio navegamos por el mar Egeo desde el sur del Peloponeso hasta la isla volcánica de Milos. Elegimos una ventana de tiempo en el que el viento Meltemi no estaba pronosticado. Hoy zarpamos tempranito de Belanidia, que ya en el Peloponeso del lado del Egeo, y nos vamos a la primera isla de las Cícladas, que es Milos, la primera que vamos a ir nosotros. Salimos 6:45, era de noche todavía no salió el sol. Hicimos la mayor en Genoa y vamos por el Través, navegando a 5 nudos. Muy linda la navegada viene. Muestro un poquito de la agüita del barco navegando ahí. Todavía hay rocío en la teca un poquito. Bueno, pisoteado porque levantamos el ancla, pusimos la vela. Y bueno, ya no nos dice la profundidad porque debemos estar, no sé, con 1000 metros de 520. Hasta los 200 y pico marca seguro. Y bueno, ya se empiezan a ver cargueros. En esta zona hay cargueros, es ruta de cargueros. Así que nos lo vamos a cruzar. Ayer los vimos pasar con bastante frecuencia cuando dábamos la vuelta por la punta este del Peloponeso. Bueno, tomamos un matecito, lo filmamos un poquito el Cape, que está cebando mate. Está trabajando un poco, me parece muy bien. Está controlando la carta y la ruta también, no es que no está haciendo nada. Y está cebando mate también. Así que bueno, medio dormidito, vamos a ir descansando en el camino, porque nunca nos levantamos tan temprano últimamente. Pero bueno, hoy tocó para ver si llegamos de día. Son 66 minutos. Vamos viendo el amanecer mientras navegamos hacia Milos. Una belleza, es el amanecer. El color del sol es increíble. Está súper rojo el sol. Seis menos cuarto de la mañana salimos. Está un poco flameando arriba la vela. Tapi, la vela flamea arriba un poquito de Genoa. Sí. Aviso. Bueno, dale. Bueno, muy lindo el amanecer. Siempre los amaneceres y los atardeceres, lo más lindo. Haciendo olita. Se ve que esta es una ruta de cargueros, porque bueno, ya nos hemos cruzado con bastantes barcos, ahí van 2. Se nos puso más de proa al viento, así que cambiamos de Genoa. Pusimos el Genoa chico y vamos zorzando con el Genoa chico. Pili, bueno, no, enrollamos un Genoa y desenrollamos el otro. Así que ya el sol está bastante más alto.
Llegando a Milos, con muy poco viento, nada te diría, salimos bárbaro con viento del través y después se calmó, así que es todo motor. Estoy filmando el agua porque además hay un delfín. Allá salió. Allá está, pero está solito. Sí, está solito. Está por allá. Bueno, aquellos Milos, que ya se empieza a ver, bueno, hace rato que lo estamos viendo nosotros, pero esos Milos, allá parece como que está la parte de la ciudad. Y esto totalmente desiertos anti-Milos. Que bueno, ahí no recomiendan fondear, no hay ni un árbol, no hay playa, no hay nada. Así que bueno, allá vamos a Milos, que pinta muy linda, nuestra primera isla de las Cicladas que vamos a tocar. Bueno, llegando a Milos, a motor, ahí se ve la isla completa. Esa parte ya nos encontramos con varios veleritos que están entrando. Hoy fue un día muy calmo, así que se vinieron por esta costa, la costa oeste. Y se ven algunas cavernas verdes y tiene esa formación rocosa verde y después una roja. Después de esa formación rocosa roja entramos nosotros a la derecha, a estribor. Así que bueno, ya próximo a Santa. Allá al fondo se ve la ciudad, pero eso blanquito es la ciudad. Y bueno, de acá no se llega a distinguir bien qué es, pero son casitas. Si mirás con larga vista, se ve que son casitas. Yo le hago zoom, pero el barco se mueve y no es fácil. Ahora pasamos de cerquita frente a la entrada a la bahía de Milos. Estas son las formaciones rocosas que nos reciben. Allá hay una isla media rosada, una montañita media rosada, con la islita de enfrente, y la ciudad, la montaña blanquita. Se empieza a ver un poquito con más claridad. Muy bonitas estas rocas, diferentes de las que veníamos viendo. La entrada a la bahía de Milos, con mucha calma. Del otro lado de la entrada están estas piedras coloradas, también diferentes a lo que veníamos viendo. Y acá es donde vamos a fondear, en esta bahía, con este otro barquito y una formación rocosa que parece un conejito, medio loco. Fondeados en Milos, después de todo un día de navegación. Valió la pena, muy lindo el lugar. Ese tiene forma de conejo. Bueno, y ahí tenemos el atardecer. Esperemos que esta noche con luna llena el conejito no se despierte y se mueva. Zarpamos tempranito de la bahía del Conejito, la primera bahía en la que fondeamos en Milos, hermosa la verdad, el agua transparente, el fondo de una arena que el ancla se clavó. Y bueno, tenemos la suerte que, bueno, está un poco nublado hoy, pero hay poco viento del sur hasta el mediodía, después empieza el norte. Esta es la parte norte de Milos, que está muy castigada por el viento, pero como todavía no llegó el Meltemi, aprovechamos a ir temprano. Vamos a ir a ver un barco hundido y al lado de una playa que es espectacular. No vamos a tener sol quizás, ya está el cielo empedrado, pero si no vamos ahora, después ya no vamos a poder ir porque nos esperan varios días de Meltemi, así que nos vamos a tener que refugiar en la bahía de Milos y hacer un poco de city. Acá camino al barco hundido de Milos. Ya vimos la luna y ahora vemos el sol salir. Estamos madrugadores últimamente. El tiempo nos obliga. Ahí tenemos el cielo empedradito.
La playa de Saraquinico está situada en la parte norte de la isla, una zona castigada en verano por el viento Meltemi. Los días de calma, sus aguas son muy transparentes. Fondeamos el Blue Moon frente al barco hundido África, un buque que naufragó en el año 2003 durante una fuerte tormenta y que se puede bucear. Con el gomón nos dirigimos a la cala de la playa escondida. Esta playa está formada por rocas volcánicas, color blanco, y el viento y las olas le fueron dando forma que se asemeja a un paisaje lunar. Ya nos empezamos a acercar a Saraquinico, no vamos a estar solos. Ya de veleros y cruceros, acá hay 2 cruceros también grandes, fondeados. Uno llegó hace un ratito y los otros capaz que pasaron la noche porque fue una noche muy tranquila. Si no, acá no se puede estar. Ya se empiezan a ver las formaciones. Vamos a buscar un lugarcito y bueno, bajaremos a conocer el lugar antes que lleguen todos los barcos de excursión. Y antes que llegue el viento, que viene a las 2 de la tarde. Entre el barco hundido y la costa de Saraquinico, vamos con el tenderino, con el gomón, digamos. Solo decimos tenderino porque él es italiano. Y bueno, allá hay como un río donde nos vamos a meter a ver si podemos dejar el gomón y volar el dron después. Hay gente que viene caminando, muchos vienen vestidos de blanco para confundirse con las rocas. Buen detalle. Bueno, nos vamos metiendo, va bajando ya la profundidad. Parecen dunas, pero son rocas, ¿eh? Son rocas, sí. Muy lindo, dicen que es un paisaje lunar, tienen razón, ¿no? Por lo menos las fotos que uno veo de la luna, que son como rocas blancas. Hay gente que se ha bañado. Deben ser las 7 y pico de la mañana, porque venimos bien tempranito. Miren esa que hermosa. Raras las formaciones. Ah, sí, hay gente que se está bañando. Y hay pescaditos. Ah, acá está Saraquinico. Sí, esta es la playita de Saraquinico. Por ahí. Paisaje increíble. La playa de Saraquinico. La gente viene súper temprano, deben ser las 8. Ya está el sol todavía bajo. Y allá está el Blue Moon, aquel allá está el Blue Moon. Y el tenderino lo dejamos acá, fondeado. La gente se tira desde allá arriba al agua. Acá de la parte alta se ven las cavernas, los barcos fondeados, están agarrados a una piedra en propa. El día súper calmo por ahora. La roca es una belleza. Allá apareció el Blue Moon, ese es el Blue Moon. Quedó fondeado ahí en el medio. De ahí vamos a ir al barco hundido, que es eso que está cerca de la costa. Son los restos del barco hundido que tenemos que bucearlo después de acá. Y acá otra vez en esta playa, que ya hay gente bañándose. Deben ser las 8 de la mañana. Bueno, pero es un lugar al que
Hay que venir temprano, además por el calor, porque hay un sendero, allá se ve que la gente está llegando, que viene de la ciudad, que son como 40 minutos caminando, de la ciudad de Milos. Bueno, Pedro está por volar el dron, todavía no lo veo. Mirá ahí cómo se tiran, desde ahí a la playa. Qué locos. Es alto, ¿eh? Pero bueno, es un gustito que se dan. Pedro volando el dron, feliz, en este hermoso lugar, que hay una chica que canta, están filmándola, canta divino. La filmamos recién un ratito. Allá está el dron, que yo lo saludo. A ver, vuelva a tierra. Vamos. Pasito. Tengo gondolieri para salir de la playa de Saraquimico. Ya está la gente bañándose, así que... así que no podemos perder el motor. Allá se ve el palo del Lomún. Vamos a la caverna. A ver si entra el tenderino a la caverna. ¿Entramos o no entramos? ¡Qué roca! Mirá, no se vendrá abajo, ¿no? Mirá qué hermosa. Esa es muy chiquita, no pasamos, vamos a esta. No está comunicada con otra. Ah, no sé allá, mirá. Si no está comunicada por aquel lado. Los sonidos de los túneles. El ruido de dragón. Buscando el remo. Esto es para hacer con gondolieri. A mí me parece que no sé si está bien, Pedro, No pasamos por acá. ¿Puede ser que pasamos por acá? Yo me agacho. Yo me reagacho. ¿Qué? No, no pasamos, Pedro. No pasamos. Me vas a golpear la cabeza. Agachate, 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 agachate. Sí pasamos. Pasamos por la caverna justito. Bueno, lo logramos. Pasamos por el agujerito ese que creíamos que no se podía pasar. Pero nosotros pasamos por ahí. ¡Qué loco! Pasando al pie de Milos. Hay unas casitas humildes abajo. Con las ventanitas de colores. Más arriba está la ciudad. Por esta zona deberíamos ver el castillo veneciano. No lo vemos. No vemos ningún castillo veneciano. Pero bueno, quizás es que no lo estamos encontrando. Y allá hay como una iglesia arriba de todo.
Por allá vamos a fondear nosotros, cuando salen los ferries, para ir a conocer la ciudad. Después nos vamos a ir a la playa de enfrente. Ahí pasamos por una escuelita. Obviamente acá no hay amplitud de marea porque todo llega hasta el borde del mar. Y habrá chicos que vendrán en lancha o en kayak. Ahora estamos en época de vacaciones. Y nosotros seguimos más adelante hasta la próxima bahía. Ahí está llegando el ferry. Así que por esa zona, que es el lugar donde podemos después ir a la ciudad. La ciudad de Milos, de ahí acaba de salir el ferry. Sale muy seguido. Yo creo que cada hora debe haber una islita cercana o debe haber varios ferries diferentes. Allá hay varios barcos amarrados, por esa zona vamos a ir nosotros para conocer la ciudad. En la parte del puerto público están fondeados los veleros Ancla en proa y popa al muelle. Y más allá, los que vamos a estar al Borneo. Y vamos con el gomo de la ciudad. Llegó el ferry de Milos. Lemon, ¿cómo se llama? Con merengue. Limoncello del puerto, puede acá llegar el ferry y también visitar los veleros. Vamos a subir por una callecita, a ver si logramos llegar hasta la iglesia. Esta parte suena muy pintoresca, vamos a ver si es esta, así un poco. Hay algunos negocios, restaurantes, ya estamos en un poco más cerca hasta el Lumón, con mucha hambre. Bueno, vamos a ir por esta, hasta donde llegamos. Casitas pintorescas, callecitas, los sillones, la gente cuelga la ropa en la ventana. Muy floridas las calles. Estamos en verano, hace bastante calor. La hora del mediodía, recién almorzamos. Y luego que llegar a la capilla. Sentadita de blanco, hermosa. Está todo iluminado de noche. Hermosa la puerta. No sé si está abierta, vamos a ver, se puede entrar, está cerrada. Es la hora más a la tarde. Ahí dice el horario 5:30 de la tarde. Muy bonita la entrada igual. Muy linda. Bueno, este no es el horario. Volvemos por la otra calle. Voy a quedar mucho más cerquita, acá enseguida salimos al puerto. Toma el camino largo a la ida. Ya había una callita en el puerto que llevaba directo. Atardece acá en la playa al oeste de Milos. El sol rojo. Está anunciado ventoso. El color del sol. Hermoso. Estamos acá frente a la ciudad de Milos. Aquella es la ciudad de Milos. Nosotros venimos enfrente para estar más reparados. El fondo es de arena, muy buen agarre.
Bueno, no fuimos los únicos. Acá estamos casi todos. ¿No, Capi? También te estoy filmando. Muy bien que me estés filmando cada tanto. Muy buen agarre. Bueno, no fuimos los únicos. Acá estamos casi todos. ¿No, Yo Capi? también te estoy filmando. Muy bien que me estés filmando cada tanto. No sé cuántos somos, pero 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.